propósito para enseñarnos a tener una vida disciplinada y también, dice la Escritura, una vida abundante, una vida próspera. Y no hablo solamente de dinero, sino en muchos aspectos. Dice la palabra que también nos dan consejo de justicia y equidad. O sea, nos hace o nos enseña a hacer lo que es correcto, justo e imparcial. Dice la palabra que da sagacidad a los simples, o sea, inteligencia a los que son ingenuos, y da cordura a los jóvenes. Yo les invito a los jóvenes a leer Proverbios, y todos los hermanos, toda la Escritura, pero dice la Biblia que da cordura a los jóvenes, o sea, les da conocimiento de muchas cosas y le da discernimiento al joven, le da inteligencia al joven, porque Proverbios, hay unos capítulos dirigidos a los hijos, a recibir la instrucción de sus padres, la dirección. También hay un versículo que dice, para que el sabio oiga y aumente su saber. O sea, adquiera ¿qué? Más sabiduría, se haga más ¿qué? Más sabio, porque en Dios siempre estamos ¿qué? En aumento. O sea, la persona que ya es sabia puede leer Proverbios y se va a hacer más ¿qué? Más sabio. O sea que Proverbios no es para los que no tengan sabiduría, también es para que el sabio y el entendido, dice la Escritura, adquiera consejo. O sea, para que el que tenga entendimiento pueda recibir dirección. Y qué importante, amada iglesia, es recibir dirección. Es muy importante que nosotros recibamos la dirección de Dios, el consejo de Dios para nuestra vida, porque la misma Escritura confirma algo que es verdad, y dice que los insensatos, dice la Escritura, desprecian la sabiduría. Dice que los insensatos desprecian la enseñanza y la corrección. Pero la palabra dice que camino a la vida es guardar la dirección, la instrucción. Por eso es tan importante ser edificados, hermanos, con la palabra de Dios. Y hablando en los primeros capítulos, el escritor comienza a hablar acerca de los beneficios de la sabiduría. Y sabemos quién es la sabiduría. Él es la sabiduría, ¿cierto? Y sabemos qué es la sabiduría. Y sabemos que Proverbios dice que Él provee de sana sabiduría a los ¿quién? A los rectos. Usted y yo necesitamos la sabiduría de la palabra, el consejo de la palabra. Y habla acerca en Proverbios 4:8. Quiero que comenzamos leyendo. Vamos a leer varios proverbios. Ya revisamos cómo nos va con el tiempo, pero vamos a leer algunos proverbios, no todos, pero algunos los vamos a leer. Proverbios 4:8, ¿qué dice? Dice, engrandece la sabiduría y ella te ¿qué? Te engrandecerá. Cuando tú hayas abrazado la sabiduría, ella te honrará. En la Nueva Traducción Viviente lo dice así, dice, si valoras la sabiduría, ella te engrandecerá, abrázala y ella te honrará. Entonces el proverbista dice que cuando no dejamos la sabiduría, ella nos guardará. El proverbista dice que cuando amamos la sabiduría nos conservará. Y el Señor da una descripción y dice, sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. Sobre todas tus posesiones, dice, adquiere inteligencia, dice. O sea que adquirir sabiduría es lo más sabio que usted y yo podemos ¿qué? Hacer. Más que adquirir cualquier posesión, si usted adquiere la sabiduría de la palabra para su vida, usted está siendo más sabio que cualquier persona o es lo mejor que usted puede hacer.
Dice, adorno de gracia dará a tu cabeza y corona de hermosura te entregará. ¿Qué significa eso? La sabiduría, según ese versículo, dice, adorna el carácter y la conducta de la persona. Nuestro carácter y nuestra conducta. Cuando andamos con la sabiduría que Dios da, es adornado nuestro carácter y nuestra conducta. Y dice que es un adorno de gracia. ¿Qué es la gracia? Un encanto, un favor. Y dice corona de hermosura, o sea, dignidad y honor. Quien busca la sabiduría encuentra favor, y quien busca la sabiduría encuentra dignidad y honor. Entonces se interpreta como el honor, la dignidad y la belleza, hermano, que recibe quien sigue el buen consejo de acuerdo a la palabra de Dios. Así que el proverbio declara algo maravilloso en relación a la sabiduría, y dice que el fruto de la sabiduría es más que el oro fino. Mire esa analogía, esa comparación que hace. Él dice, si tú adquieres sabiduría, el fruto que te da la sabiduría es más que el oro fino. Y dice, cuando la sabiduría entre a tu corazón y la ciencia fuera grata a tu alma, comienza a hacer un listado el Señor de cómo esa sabiduría que entra a nuestro corazón, la discreción nos guardará, esa inteligencia nos preservará. Dice, te librará del mal camino, te librará de los hombres que hablan perversidades, te librará de los hombres que andan en sendas tenebrosas. Dice, te librará de los hombres que se alegran haciendo el mal, de los hombres cuyas veredas son torcidos y torcidos sus caminos. Y sigue haciendo un listado, porque eso es lo que hace la sabiduría de Dios, hermanos. Y hablando acerca a los hombres específicamente, le dice, cuando tú amas la sabiduría, dice, aún tú serás librado de la mujer extraña, serás librado de la mujer ajena que halaga con sus palabras. Hay algo muy especial, y es que Dios quiere cuidar el corazón de los hombres cuando tienen una pareja, cuando tienen su mujer, su esposa. Y Dios le dedica casi 2 capítulos de Proverbios a hablar de las consecuencias que trae el dejarse extraviar su corazón tras una mujer extraña. Y dice, serás librado cuando la sabiduría entre a tu corazón. Tú serás librado de la mujer que abandona el compañero de su juventud y que se olvida del pacto de Dios. Hermanos, cuando estamos en la sabiduría de Dios, el Señor nos libra y muestra las consecuencias de eso. Y sigue el Señor, bienaventurado el hombre que haya la sabiduría, bienaventurado el hombre que obtiene la inteligencia. Dice, la ganancia de la sabiduría y la inteligencia es mejor que la ganancia de la plata. Todo lo que puedas desear no se puede comparar con la sabiduría. Largura de días está en su mano derecha, dice, y en su izquierda hay riquezas y honra. O sea, eso es un resumen para poder entender nosotros todo lo que el Señor en solo unos capítulos de la Biblia nos puede instruir. Y yo tomé solo 3 temas, porque Proverbio habla de muchos temas, hermanos, y estos temas nos libran de cometer muchos errores y de perder muchas oportunidades y de poder tener una vida disciplinada, porque el Señor nos manda a obedecer su palabra. Y dice la Biblia, Él lo dice en los evangelios, que el que oye, guarda esto en su corazón, las hace y lo compara con un hombre prudente. ¿Cómo se produce y cuál es el fruto? El oírlas, el guardarlas y el hacerlas. Ahí es cuando produce ¿qué?
fruto en mi corazón. Y vamos a hablar de 3 temas. Vamos, si alcanzamos lo hablamos, si no lo dejamos para una próxima oportunidad. Y hay muchos temas, hermanos, que sé que si usted se detuviera a recibir esa instrucción, podríamos ser muy edificados en todos los contextos, en nuestra vida laboral, nuestra vida familiar, con nuestros hijos, como hijos con los padres, en muchos contextos. Y hay un tema que Proverbios toca muy detenidamente, y es un tema que podemos decir, no, pero eso yo ya pasé de ese tiempo porque ya soy adulto. No, es un tema que nosotros tenemos que tener cuidado, porque en cualquier contexto podemos estarlo practicando sin darnos cuenta, y habla acerca de la pereza. Y vamos a leer un Proverbios 10:26. No sé si se los coloqué, que no lo tengo aquí subrayado, pero les doy tiempo para buscarlo. Proverbios 10:26. Miren lo que dice este versículo lleno de la sabiduría de Dios. Proverbios 10:26. Listo, dice: como el vinagre a los dientes y como el humo a los ojos, así es el perezoso a los que lo envían. Lo voy a volver a decir, porque la pereza no solamente ataca un contexto laboral. Por la pereza se cae ¿qué? El techo, dice la escritura, por la negligencia. Entonces lo voy a volver a leer. Dice: como el vinagre a los dientes y como el humo a los ojos, así es el perezoso a los que le envían. ¿Qué quiere decir aquí? El escritor está haciendo una analogía y está escogiendo el vinagre y está escogiendo el humo para mostrarnos cuál es la consecuencia o qué produce un perezoso para otro. Entonces dice que el vinagre provoca una sensación ácida y dolorosa en la dentadura, mientras que el humo irrita y quema los ojos. ¿Cuántos se han irritado los ojos con humo? ¿Cierto? Yo me los he irritado cuando me invitan a asados o cuando hacen quemas. No es soportable, es irritante. O sea, que el humo llegue a sus ojos fuertemente es irritante. Entonces, el humo irrita y quema los ojos. Ambos son desagradables y paralizantes, ambas situaciones. Entonces, lo que el Señor está diciendo y comparando es que así de irritante y perjudicial, así es contratar a alguien perezoso. Primero, no solo no hace el trabajo, sino que lo hace mal y genera molestias y daña a la persona a quien le da esa responsabilidad. Le causa un malestar. Ilustra esto como una persona perezosa causa molestia, irritación y frustración a quien le encarga algo, comparando su ineficiencia con esa sensación tan desagradable y dañina del vinagre en los dientes y del humo en los ojos. Y Proverbios utiliza esta imagen para resaltar, hermanos, la importancia de la diligencia en la responsabilidad, y nos advierte que hay consecuencias negativas de la pereza, tanto en un ámbito personal como en cualquier ámbito, porque no lo llevemos sola al ámbito del trabajo. En cualquier ámbito, un ministerio, la casa, las relaciones, el estudio, cualquier ámbito, cuando la pereza es la que gobierna nuestro corazón, se produce ¿qué? No se va a producir fruto. Entonces, dice la palabra de Dios para todos, lo dice así, esta es directa. Le dice: nunca emplees un perezoso, pues te irritará como el vinagre irrita la boca y el humo irrita ¿qué? Los ojos. Es directo. Nunca emplees una persona que es perezoso. Y Proverbios 26
13 al 16. Vamos a leerlo. Proverbios 26, 13 al 16. Dice el perezoso. ¿Qué dice el perezoso? Proverbios 26, 13. ¿Qué dice el perezoso? ¿El león está qué? ¿Hay un león dónde? Sigamos leyendo. El siguiente versículo. Ya lo miramos acá. Proverbios, estamos 26, capítulo 13. Listo, ya está ahí. Entonces vamos a volverlo a leer. Dice el perezoso, ¿el león está dónde? En el camino. ¿El león está dónde? En las calles. Como la puerta gira sobre sus quicios, así el perezoso se vuelve en su cama. Mete el perezoso su mano en el plato, se cansa de llevarlo ¿a dónde? Una persona perezosa nunca va a aprovechar oportunidades en la vida, porque el perezoso no le gusta el esfuerzo, el sacrificio. Mire lo que dice, en su propia opinión, versículo 16, el perezoso es más sabio que 7 que sepan aconsejar. O sea que el perezoso es una persona llena ¿de qué? De excusas. ¿Por qué dice el perezoso, el león está dónde? En la calle, ¿cierto? ¿Por qué dice el perezoso, el león está en las calles, el león está en el camino? O sea, la persona perezosa siempre va a buscar una excusa para no asumir sus responsabilidades. Y la palabra de Dios sigue declarando en la Escritura que la persona perezosa desea y nada alcanza. Una persona perezosa sí desea en su corazón cosas, triunfar, estudiar, tener una familia, pero dice nada que alcanza. La persona que es perezosa no puede ser una persona diligente. Y la persona que es diligente es la que prospera según Proverbios. No lo repite varias veces. La persona diligente prospera. La pereza hace caer en un sueño profundo, pero el alma del diligente no padecerá hambre. Y hay varias consecuencias según Proverbios de la pereza. Vamos solo a mirar 3. Y dice, hay pobreza y escasez. Dice, la mano del negligente empobrece. O sea que la falta de esfuerzo constante trae escasez. Cuando usted no se esfuerza constantemente, eso le va a traer ¿qué? Escasez en cualquier ámbito, hasta ver los frutos en algo una labor que alguien le haya entregado, en su labor de servicio. Es como el que toca el piano o el que toca la guitarra. Si esa persona no se esfuerza en su ensayo, en su dedicación, no va a haber resultados. Siempre va a sonar, me decía mi esposo, el mismo chucuchuco. ¿Cierto? Siempre se requiere un esfuerzo, y cuando falta el esfuerzo, dice la palabra, si fueres flojo, así lo dice la Escritura, en el día del trabajo tu fuerza será reducida. Hermanos, hay temporadas difíciles, familiares, que se tiene que trabajar bajo presión, que a veces falta aliento, pero la Biblia dice tú tienes que no ser flojo en el día del trabajo, porque si tú eres flojo y bajas y te desanimas y no te esfuerzas, dice tu fuerza será reducida. Y esa pereza también según Proverbios trae ruina y destrucción. Mire esta parte tan hermosa del libro de Proverbios, léalo usted conmigo, Proverbios 24. Proverbio 24, hermano, el escritor de este libro, Señor le dio con razón, dice que no había un hombre
como él, tan sabio en la tierra como Salomón. Mire lo que dice Proverbios 24, 30 al 34. Es un versículo que hemos leído algunos. Dice, este hombre está declarando lo siguiente, dice, pasé junto al campo del hombre que, o sea, quiere decir que no es que el perezoso no tenga nada. El perezoso tiene un ¿qué? Un campo. Las oportunidades están para todos. Dios escucha a todos. Hay formas de salir adelante, hay formas de prepararse, hay formas de buscar cómo hacerlo. Hay formas de hacerlo, porque él dice, pasé junto al campo del hombre perezoso. El problema era que no tenía oportunidades o no tenía un campo. ¿Cuál era el problema? Era que era un hombre ¿qué? Y esa pereza lo llevó a lo siguiente, dice, y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Versículo 31, y aquí que por toda ella habían crecido los espinos, ortigas habían ya cubierto su faz y su cerca de piedra estaba ya. Mire lo que dice el versículo 32, el escritor dice, yo miré esto y lo puse ¿dónde? En mi corazón, lo vi y tomé ¿qué? Consejo para no cometer el mismo ¿qué? Error, hermano, el mismo error. Y lo dice así, otra versión dice, en cierta ocasión pasé por el campo y por la viña de un tipo tonto y perezoso, así lo dice una versión. Por todos lados vi espinas, el terreno estaba lleno de hierba y la cerca de piedras derribada. Lo que vi jamás se me olvidó y de allí saqué una lección. Si te duermes un poco y te tomas la siesta y si tomas un descansito y te cruzas de brazos, acabarás en la más terrible pobreza. No quiere decir que no podamos descansar, porque el descanso es bíblico, pero sí quiere decir que debemos ser ¿qué? Diligentes. Hermanos, si hay algo que está trayendo ocio al corazón de adultos, jóvenes, niños, es el tema de las redes sociales. Es ese tema y es un tema muy complejo y es un tema que quita el tiempo para estudiar, el tiempo para compartir en familia, el tiempo para prepararse, todo el espacio. Entonces, la pobreza y la necesidad no llegan de repente. Escuchen, según ese versículo en la parte, dice, así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado, porque nos relajamos. Dice, la pobreza y la necesidad no llegan de repente, sino que son el resultado directo de la inacción, o sea, de no actuar y de la pereza. Entonces, por último, la pereza nos lleva a la vergüenza. Mire lo que dice Proverbios 10:5. Y con esto terminamos, hermanos, el tema de la pereza, porque podríamos hablar más, pero para poder mirar otro tema que es muy importante y que también nos ayudaría a evitar dolores de cabeza, vergüenza. Proverbios 10:5, ¿qué dice? ¿Quién lo lee? El que escoge. Escuche lo que dice, el que recoge en el verano es hombre inteligente, entendido. Y el que duerme en el tiempo de la siega es un hijo de ¿qué? De vergüenza, hermanos. ¿Es un hijo de qué? De vergüenza. ¿Por qué? Porque las oportunidades para recoger son más fáciles en el ¿qué? En el verano, ¿no? Ya en el tiempo del invierno es más difícil. Y vamos a hablar de otro tema. Hablamos de la pereza. Cuando veamos que estamos siendo ociosos, desechemos eso de nuestra vida en cualquier aspecto, hermanos, hasta en nuestro cuidado, hasta en nuestra casa. Yo siempre le digo a mi mamita, no importa qué tenga usted en la casa, ¿no? Sino qué tan limpia tiene su casa. Porque es en el orden, ¿está quién? Está Dios.
Yo no sé si usted ha ido a lugares que no son lujosos, sobre todo en el campo, lugares que no son lujosos, pero usted llega y ve esos patios de tierra barriditos, no tienen ni una hoja, todo en su lugar, comedores de tabla, todo limpio, no hay una mosca, no hay polvo. Eso habla también de ser ¿qué? Diligentes, hermanos, en todos los aspectos, en la vida personal, pero también en nuestra vida laboral, porque muchos no avanzan en su vida laboral por la falta de diligencia. Me reía yo hoy porque mi sobrina es joven, ¿no? Ella está estudiando en Bogotá Derecho y le dijo al papá que salió a vacaciones, que no se venía porque iba a buscar trabajo. Entonces mi mamita llamó a la prima donde ella vive y le preguntó, ay, Danielita salió a buscar trabajo. No, y eran las 10:30, no se ha levantado. Entonces yo decía, uy, Dios mío, o sea, eso pasa, hermanos. En la vida no todos tienen las mismas oportunidades, pero las oportunidades están, porque Dios es un Dios bueno. Y yo soy testiga que he visto jóvenes con poquitas oportunidades y con muy buena visión, con muy buenos proyectos de vida, que les llegan a proyectarse adelante. Bueno, el otro tema es un tema muy importante, hermano, que le va a usted a librar dolores de cabeza. Y es que la Escritura habla acerca de no ser fiador. ¿Cuántos dicen que la Escritura habla de eso? No, eso no lo inventamos. Si Dios lo dejó es por algo. Y la Biblia habla de no ser fiador. ¿Por qué? Miren lo que dice Proverbios 11:15 en la Nueva Traducción Viviente. Miren lo que dice. Hablamos de la pereza, ahora hablamos de no ser fiador. Ya vamos a explicar bien ese término de fiador. Mire lo que declara Proverbios 11:15 en la Nueva Traducción. Dice, ¿qué dice? Es peligroso dar garantía por la deuda de un desconocido. Es más seguro no ser fiador de ¿quién? Ahora, según la Escritura, ahora vamos a mirar, a veces nos dice, si te vas a meter de fiador a un amigo, ten por ciento que hay un riesgo y que tengas con qué pagar, no sea que te quiten hasta la cama. O sea, puede que uno lo haga, pero la Biblia es clara cuando me dice va a haber ¿qué? Un riesgo. Ese fue el primer besito. Deja peligrosamente, es riesgoso garantizar la deuda de un extraño y afirma que es mucho más seguro no ser fiador de ¿quién? De nadie. Mire lo que dice Proverbios 22 al 26 y 27. Aquí solo vamos a ver unas poquitas citas. Proverbios 22, 26 al 27. Aquí se recomienda no comprometerse por otros ni salir fiador, advirtiendo que si no tienes con qué pagar, podrían quitarte hasta la cama en que duermes. Mire lo que dice, no seas de aquellos que se comprometen, ni de los que salen de fiadores de ¿quién? De deudas. Sigamos, si no tuvieres para pagar, o sea, si usted lo va a hacer porque toma la decisión, porque es su familiar, porque es su socio, porque está seguro, tenga en cuenta que usted tenga con qué responder, porque puede pasar algo y esa persona puede ¿qué? Puede no pagar, puede ser un familiar, alguna situación, porque han de quitar tu cama de debajo de ¿qué? De ti. Es muy importante, hermanitos, cuidarse en ese tema. Proverbios 17, 18 dice, indica que el hombre falto de entendimiento es el que se compromete y sale fiador por su propio. Mira lo que dice, el hombre falto de entendimiento presta fianzas y sale por fiador en presencia de su amigo. Aquí no solamente está hablando de ser fiador a un extraño, también a alguien que es cercano. De pronto a alguno de nosotros nos ha pasado, porque le hemos podido ser y ayudar a una persona, pero no deja de ser ¿qué?
un riesgo. Una vez me llegó una carta a mi casa y yo, ¿qué es esto? Y no me acordaba que había hecho, ¿qué? Un favor a alguien muy cercano, y me llegaron dizque a mí, a mi casa con eso, y llegan como con cara de chepitos así del banco, porque eso ya lo buscan. Y yo dije, uy, no, Señor, y no era mi deuda, era la deuda ¿de quién? De otra persona. Entonces, bueno, a ponerse al día eso, ¿por qué? Porque la Biblia dice que si usted debe algo, ¿debe de qué? De pagarlo. Eso dice la Escritura, y hay prosperidad en eso. Se trae ruina cuando no se pagan las deudas, y ahí comenzamos a orar: Señor, ¿por qué estoy en esta situación? Señor, no es la oración en ese momento, es la desobediencia y la consecuencia de no recibir el consejo de la palabra. Por último, para hablar acerca de no ser fiador, y pasamos al siguiente tema, y el Proverbios 6, 1 al 5, vamos a leerlo. Proverbios 6, 1 al 5. Dice así: hijo mío, si eres fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios, haz esto ahora, hijo mío, y líbrate, ya que has caído en la mano de tu prójimo. Ve, humíllate y asegúrate de tu amigo. No des sueño a tus ojos, ni a tus párpados adormecimiento. Escápate como gacela de la mano del cazador, y como ave de la mano del que arma lazos. O sea, le está advirtiendo que si lo ha hecho, trate de ¿qué? De zafarse de eso. Entonces, hermanos, esa es la sabiduría, y mucha más la que encontramos en el libro de ¿qué? De Proverbios. Porque muchas veces actuamos y llegan situaciones difíciles por falta de obedecer ¿qué? A la palabra. Vamos a ver el último tema, que tiene que ver con la previsión. Vamos a ir a Proverbios 21, 20. Proverbios 21, 20. ¿Qué dice? Dice así: tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. ¿Cómo lo dice la palabra de Dios para todos? Dice: el sabio guarda las provisiones, lo dice así, pero el bruto las desperdicia. Un llamado directo está haciendo el Señor a saber qué, hacer un ahorro o una qué, o una previsión, porque hay personas que en la abundancia, y la Biblia da ejemplos, y si alcanzamos lo revisamos, un ejemplo práctico de cómo se ahorra para tener para un tiempo de escasez ¿qué? Esa abundancia y esa previsión. Mire lo que dice Proverbios 6, del 6 al 8. Proverbios 6, este versículo es muy conocido, del 6 al 8. Le va a decir: ¿cómo será que la hormiga nos va a enseñar? Porque todo lo que Dios creó es perfecto. Dice: ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no tiene capitán, ni gobernador, ni señor. O sea, no tiene quien lo mande, no tiene quien le esté diciendo venga, hágalo, sino que esa hormiga tiene una disposición de hacer y sabe lo que tiene que hacer. Dice: prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Hasta cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Y vuelve a repetir el versículo que leíamos anteriormente: así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Entonces, él da un ejemplo: la hormiga prepara en el verano su comida, y nosotros las hemos visto, ¿cierto? Todas bellas en fila, llevando hacia esos lugares de provisión, esas hojitas, todo ese alimento, porque cuando llegue el invierno, ellas ¿qué hacen? Se refugian, y allí tienen una ¿qué?
una provisión. Y habla, hermanos, de la importancia de prevenir, y eso también habla acerca del ahorro en ese instante. Entonces, mire lo que dice Proverbios 21:5. Proverbios 21:5. 21:5 dice: los de pensamiento diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va ¿a dónde? A la pobreza. O sea, así lo dice otra versión, dice: si piensas lo que haces, tendrás abundancia. Si te apresuras, acabarás ¿qué? En la pobreza. Por eso nos has enseñado que nosotros tenemos que colocar todos nuestros planes en las manos ¿de quién? De Dios. Y los libros del Evangelio nos dicen que cuando vamos a salir a la guerra tenemos que mirar qué tenemos para salir a la guerra. Y me gusta este proverbio, mire lo que dice el versículo, el último en cuanto a este tema, Proverbios 24:27, palabra de Dios para todos. Vamos a leerlo ahí, Proverbios 24:27. Antes de construir tu casa, asegúrate de tener preparados tus cultivos y ordenadas tus labores. O sea, ¿qué es lo que está diciendo el proverbista? Recomienda asegurar los medios de vida antes de realizar gastos ¿qué? Mayores, porque ese es un error. A veces tenemos nuestras responsabilidades y nos involucramos en unos gastos mayores, sabiendo que eso va ¿qué? No vamos a poder cumplir, porque para eso nosotros tenemos, según ahí, garantiza, no te apresures, dice, antes asegúrate de tener preparados tus cultivos y ordenadas tus labores. O sea, ese sustento, poder cumplir, no endeudarse en cosas sabiendo que va a ser más alto para lo que yo puedo ¿qué? Cumplir. Y hermanos, y si seguimos leyendo vamos a encontrar una amplia información en muchos aspectos de la vida. ¿Para qué? Para cuidarnos el Señor. El Señor quiere cuidar nuestra conducta y evitarnos dolores de cabeza, y que nosotros le hagamos caso a esta enseñanza. ¿Para qué? Para poder ser hombres prudentes, para poder ser hombres sabios al momento de tomar una decisión. Recuerdan con esta terminamos. Recuerdan a Génesis, a José. Admiramos a José, ¿cierto? Voy a leer, no traigo las citas, solo se las voy a leer, y usted después puede detenerse en su casa. Está en Génesis 41, y ustedes saben que José fue vendido por sus hermanos y llegó esclavo a una nación extraña donde no tenía casi oportunidades, y llega a Egipto, ¿cierto? Y llega donde su amo. Josué es un vivo ejemplo de que en él no había pereza y de que Dios le enseñó a administrar bien a José. Porque la escritura declara lo siguiente, que José, cuando el faraón tuvo un sueño de una escasez que iba a venir sobre la tierra, ustedes conocen algunos la historia, el Señor Jesús le da la interpretación, el Padre le da la interpretación del sueño, y él va del faraón y le va a decir lo siguiente. Yo lo leí, creo que está en el versículo 34 34 y 35. Dice: haga esto, faraón, y ponga gobernadores sobre el país, y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia. Ese quinte es: saque un porcentaje de lo que se va a ¿qué? A cosechar en este tiempo de abundancia, según era como el 20% que él iba a prever, que iba a guardar de esos alimentos. Y el versículo 35 dice: y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen, y recoja el trigo bajo la mano de Faraón para el mantenimiento de las ciudades, y guárdenlo. O sea, que José le dio la idea a Faraón de
tener un ¿qué? Una previsión, de tener un ahorro. Y José era un hombre nada perezoso. Cuando estuvo en la cárcel, a la cárcel le llegaron el jefe del copero y el jefe de los panaderos, dice la Biblia. O sea, él estaba en la cárcel por cierta situación y dice que llegaron a la cárcel porque los oficiales del rey, que era el jefe del copero y el jefe del panadero, habían fallado en algo y los mandaron ¿qué? A la cárcel. Pero como dice la escritura, y el jefe de la cárcel entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Cuando José llegó a la cárcel, el jefe de la cárcel le entregó el cuidado de todos esos presos. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. Y mire lo que dice así: no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguno de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová, ¿qué hacía? Lo prosperaba. O sea, hermano, ¿quién confía en un perezoso? ¿Quién confía en un derrochador? ¿Quién confía en un mal administrador? Nadie. Pero José, todo lo que hacía era prosperado, y su amo lo colocó. O sea, él decía que no se tenía que preocupar. ¿Por qué? Por nada. Y cuando llegaron estas dos personas a la casa, en el versículo 40, a la cárcel, en el versículo 4 del capítulo 40 dice: y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. Y el capitán de la guardia encargó de ellos a José, y José les servía, y estuvieron días en prisión. ¿Cuál era la actitud de José? ¿Un espíritu de qué? De servicio. En esa temporada, así como tuvo en la abundancia, eso es lo que dice Pablo: yo he sabido contentarme, cualquier que sea mi situación. Cuando estuvo en la abundancia, fue fiel. Y cuando estuvo allí en la cárcel, halló gracia, porque también fue ¿qué? Fue fiel. Y las personas podían ¿qué? Confiar en él. Y eso es, hermanos, lo que Dios quiere para nosotros, que nosotros hagamos el consejo. O sea, que practiquemos ese consejo, porque muchas veces damos vueltas en situaciones, o nos vemos en situaciones por la falta de sabiduría en las escrituras, por entender el consejo de la palabra. Y la escritura está para todos. Nos habla, hermanos, muy detalladamente de cómo nosotros tomar este consejo muy práctico, porque lo que hablamos fueron cosas muy ¿qué? Muy prácticas. ¿Cuántos nos hemos perdido de cosas por la pereza? No hemos visto resultados por la pereza, porque la pereza no nos deja ser esforzados. Claro, ay, ¿cuántos? Sin juzgar, ¿no? Porque la idea no es juzgar. El frío a nosotros nos impide congregarnos, la lluvia nos impide congregarnos. Porque usted tiene el compromiso de servir muchas veces, entonces llega tronando como sea. Pero si no, y llueve, entonces nos impide por la falta de ¿qué? De diligencia. Y cada vez el Señor, mucha paciencia tiene el Señor con esta tierra, porque nos sigue amando, nos sigue cuidando. Muchas veces cuando pensaba en las canciones que cantaban hoy, ¿no? Que hablan acerca del sacrificio de Jesús, que Él es digno. Es muy triste que nosotros no podamos rendir nuestro corazón y admirar la dignidad, sino bosteciar muchas veces, y como que a qué horas avanza el servicio, como que a qué horas termina, como que no disfruto ese tiempo, hermanos. Hay algo no está bien, porque por eso ya no me congrego, porque vengo al servicio y para mí es un servicio que a veces se convierte en una carga.
y no en un deleite, como lo decía el salmista. Yo me alegré con los que decían: a la casa de Jehová iremos. Uy, hoy es miércoles. A la casa de Jehová iremos. Dice mi hermano: ¿usted para dónde va otra vez? Entonces, hermanos, ánimo, el Señor nos da su consejo para protegernos, para cuidarnos. No hay otra forma, es obedeciendo su palabra. Ame la palabra, ame la sabiduría de Dios, abrácela, abracémosla, cuidémosla y coloquémonos de pie. Terminamos orando y hagámosle caso a este consejo hoy de la palabra, hermanos. Ame la escritura, por favor, amemos la escritura. A veces hay cosas que nos quieren enredar y nos quieren quitar la intimidad con la escritura. Amemos la escritura, por favor. No dejemos de leer la palabra, de estudiar la palabra. Hoy hay muchas facilidades para entenderla. Señor, gracias por este tiempo. Gracias porque tu palabra es tan preciosa, tan maravillosa. Señor, no quiero ser un hombre, una mujer perezosa, ser descuidada con lo que tú me has entregado, Señor. No quiero, Señor, no ser entendida en tu consejo, no, Señor. Ayúdanos como iglesia, ayuda a los jóvenes, a las familias aquí, los que nos reunimos en ese lugar. Ayúdanos a obedecer. Espíritu Santo, produce en nosotros ese entendimiento, produce en nosotros ese entendimiento, Señor. Por favor, ayúdanos, Señor. Queremos abrazar la sabiduría, queremos desear la sabiduría tuya, Señor. Queremos deleitarnos en tu sabiduría, Señor, en ti, Señor. Ayúdanos a no bajar nuestras manos, Señor. Si hay un corazón opacado, levántale en el nombre de Jesús. Renueva nuestras fuerzas, Señor. Como dice tu palabra, que no deseemos nada, ninguna posesión más en esta tierra que tu sabiduría, que tu palabra, que a ti, Señor, como decía el salmista, nada deseo yo más en la tierra, sino solo a ti, Señor. Ayúdanos, Señor. Aquí está tu iglesia. Fortalece cada familia, Señor. Fortalece cada uno, Señor. Ayuda a los jóvenes. Ayúdanos, Señor, a los hogares, Señor. Padre, oramos por los que se sienten cargados, por los que tienen sus familiares enfermos, Señor. Oramos a ese Dios maravilloso, bueno, Señor, para que tú traigas un milagro de sanidad en el nombre de Jesús sobre nuestros cuerpos, Señor, y tengamos salud para poder trabajar, para poder vivir en tranquilidad, Señor. Oramos por esas familias que tienen algún familiar en situación de dolencia, y te rogamos, te suplicamos que les sanes, Señor, en el nombre de Jesús, y que podamos, Señor, perseverar, estar firmes en ti, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Amén y amén. Hermanitos, démosle un aplauso.